Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente llegando hasta su hogar con palabra de aliento y también palabra de consuelo, depende de la situación de usted, ya que el libro de Salmos está cargado de mensajes de parte de Dios, especialmente de una manera personal. El libro de los Salmos es el libro muy preferido por mucha gente, porque de esa manera entienden las situaciones por las cuales se están pasando. El salmo que estudiaremos hoy no es diferente, es el salmo número 80. Hemos llegado ya al salmo 80. Más de 80 semanas que estamos estudiando el libro de los salmos. Así que aquí vamos a ver algo muy importante, algo que ya hemos repetido en otras ocasiones, acerca de ese título que aparece al principio en la versión Reina Valera. Usted puede ver que dice al principio al músico principal. Y recuerdo que una vez alguien me dijo, bueno, quiere decir que va dirigido a Dios, porque Dios es el músico principal. Y muy bien, bien espiritual la explicación, muy espiritual, pero no es exacta. Va dirigida al director de la adoración y la alabanza allí en el santuario. En otras palabras, va dirigido a aquel cantante principal, para que conozca los detalles de cómo se debe interpretar este cántico. A veces contiene palabras importantes sobre la interpretación, como en el caso de hoy, que dice allí en este salmo sobre lirios, y es una palabra hebrea que quiere decir que es el nombre de la melodía. El nombre de la melodía, ese nombre aparece también en el Salmo 45 y en el Salmo 69. Además, dice algo nuevo, que es un testimonio. Y entonces aquí nos acercamos a poder interpretar este testimonio del siervo de Dios que lo escribió. Dice que es de Asaf. Y ya hemos dicho que Asaf fue un levita que estuvo a cargo del coro, de la dirección de la música allí en la adoración, en el santuario, cuando David escogió y organizó la alabanza y la adoración allí en el templo, en el santuario, preparándolo para el momento en que Salomón construiría el templo. Este salmo entonces tiene las mismas características de los salmos del 73 al 83, que dicen que son salmos de Asaf, lo cual entonces le ayuda a usted a entender que no todos los salmos fueron escritos por David. La fecha del origen del salmo parece entenderse que por los nombres que se dan allí en los versículos 1 y 2, José, Efraín, Benjamín y Manasés, parece que se refiere a una situación por allí, por el reino del norte, en aquellos tiempos cuando la nación estaba dividida en dos reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y entonces una situación poco antes del año 722 antes de Cristo, y estamos hablando de antes de Cristo, así que estamos hablando de casi 3.000 años atrás, cuando el imperio más poderoso de esa época, el imperio asirio, no sirio sino que asirio, estaba saqueando ese territorio y destruyendo todo a su alrededor mientras avanzaban para ganar
para ganar territorio, y en nuestros días lo oímos también con algunos grupos en otras naciones que avanzan y avanzan para ganar territorio. Este salmo era cantado allí y entonces la gente lamenta lo que ha sucedido, el saqueo y la destrucción del reino del norte, y más tarde la destrucción del reino del sur y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Este salmo, entonces, cuando usted lo lee, puede darse cuenta que es una oración pidiendo a Dios que cambie la situación que hay en su pueblo. Y eso nos ayuda también a nosotros a creer de todo corazón. Y yo le invito a usted en estos momentos a creer de todo corazón de que Dios puede cambiar las situaciones de una nación. Y por eso yo le invito a leer este salmo, que pueda hacer una oración por la situación en nuestro mundo y particularmente por la situación en los Estados Unidos de América, donde estamos ahora acobijados, o también la situación de su país de origen. Puede ser cualquiera de los países latinoamericanos, México, Ecuador, allá en el sur, Chile y también Guatemala y todos los países del norte y del centro del continente americano. Así entramos a estos primeros 3 versículos de este Salmo 80, que tiene solamente 19 versículos. Así que entramos inmediatamente a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros 3 versos dicen: Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a una oveja y que estás entre los querubines, manifiéstate. En presencia de Efraín, de Benjamín y de Manasés, manifiesta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. ¿Quién es Dios para usted? Es una pregunta muy importante. ¿Qué cosa es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Aquel que le provee todo lo que usted pide, aquel que le ayuda en todas sus dificultades. Alguien me dijo en una ocasión, yo sabía muy bien por la conversación que no iba a una iglesia cristiana, me dijo, bueno, Dios me concede a mí todo lo que le pido y por eso yo creo en Él. Qué tragedia tan grande que la gente cree en Dios porque Dios es un proveedor, porque Dios bendice, porque Dios da, pero no creen en Dios por lo que Dios es. Y en este caso, el salmista reconoce que Dios es el pastor de Israel, es el que genera todas las bendiciones. Ese mismo motivo de pastor y de ovejas se encuentra en numerosos otros salmos, en el Salmo 74, el 77, el 78 y el Salmo 100, la idea de que Dios es el pastor. Y se recuerda el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice ahora el salmista, ¿verdad? Lo apropia, lo hace suyo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Además dice algo muy particular acerca de Dios y dice que estás entre los querubines. Claro, si pensamos de ese lugar de Dios allá en los cielos, donde Él reina y lo adoran los arcángeles, los ángeles, los querubines y los serafines, en verdad eso puede ser un entendimiento de estas palabras. Pero en realidad, en el Salmo
y también en la historia del Antiguo Testamento, sabemos que cuando se refiere que Dios está entre los querubines, se está refiriendo a ese lugar santísimo, a ese lugar donde el sumo sacerdote, el principal sacerdote de Israel, podía entrar solamente una vez al año y ofrecer sacrificio y orar y pedir el perdón y la misericordia de Dios hacia la nación de Israel. Y entonces en ese lugar santísimo había, en ese sitio, detrás de una cortina que lo separaba del resto del santuario, del lugar santo, y también del resto del santuario a donde estaba la congregación, había un lugar muy importante, un utensilio muy importante conocida como el arca del pacto, el arca del testimonio. Y esa arca estaba cubierta por una tapa. Encima de esa arca había una tapa que se conocía como el propiciatorio, el lugar a donde se pedía a Dios el perdón de los pecados, a donde se pedía y se rogaba a Dios que propiciara por las necesidades del pueblo. Y ese propiciatorio estaba allí en el medio, con dos querubines, uno a cada lado, como símbolos celestiales del trono de Dios. Y por eso dice, tú que habitas entre querubines. Los nombres José y Benjamín, recuerda muy bien, si tiene alguna familiaridad con el Antiguo Testamento, usted recuerda muy bien que José y Benjamín fueron los dos únicos hijos de Raquel, la mujer que amaba tanto Jacob. Y cuando ve los otros nombres, Efraín y Manasés, son los dos hijos de José, aquel que fue vendido como esclavo allí a Egipto. O sea, el Salmo está haciendo referencia a esas tribus que estaban en el centro de la Palestina y que formaban parte del reino del norte, las que podemos llamar las tribus de los hijos de Israel, aquella región azotada por la invasión del ejército asirio. Y en esa condición el salmista le ruega a Dios, manifiéstate, Señor, manifiéstate, restáuranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Resplandece, Señor, en medio de esa condición. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, haz el milagro, ya que las fuerzas de la nación son impotentes para poder librarse del ataque del enemigo. Haz resplandecer tu rostro, sonríenos, Señor, y seremos salvados. Asaf suplica la restauración de la nación para experimentar una vez más la sonrisa aprobatoria del rostro de Dios. Qué hermoso cuando le decimos a Dios que nos sonría. Algo así le sucedió a Moisés. Y algo semejante Dios le dijo a Moisés que practicara el sumo sacerdote, que practicaran los sacerdotes cuando terminaban su ejercicio, y que bendijeran al pueblo con esas mismas palabras. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hermosas palabras. Y el gran deseo que tenemos hacia todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, el gran deseo que tenemos hacia todas las iglesias, que el Señor las bendiga y las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada siervo de Dios y cada sierva de Dios y tenga de ellos misericordia, que el Señor haga resplandecer y alce su rostro sobre
cada uno y ponga la bendición de su paz, una bendición de la compañía en la presencia de Dios, una compañía que produce tal efecto en la vida de los seres humanos, que produce tal efecto en la vida de los creyentes, que produce tal efecto en la vida de los siervos y siervas de Dios, que como Moisés su rostro resplandece, como le ocurrió en el relato que nos da el libro de Éxodo capítulo 34, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, teniendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, su rostro, por haber hablado con Dios, su rostro resplandecía. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando el rostro suyo resplandece. Y usted es un gran testimonio del poder de Dios a los que le rodean, comenzando en su propia casa, con su cónyuge y con sus hijos. Bueno, hacemos una pausa antes de regresar a la segunda parte del Salmo. El Salmo de hoy que estamos estudiando, si no lo sabía, es el Salmo 80. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. La segunda parte del Salmo de hoy se encuentra en los versos desde el 4 hasta el 7. Y es una parte bastante triste y dolorosa, porque nos habla acerca de las tristes consecuencias de la infidelidad de la nación, las tristes consecuencias de la infidelidad de Israel. Toda infidelidad ocasiona terribles consecuencias. El salmista comienza a quejarse y diciéndole a Dios: Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo te mostrarás indignado contra la oración de tu pueblo? ¿Nos has dado a comer lágrimas en vez de pan? ¿Nos has hecho beber lágrimas en abundancia? Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Bendecida sea su santa palabra. Es fuerte, es triste, es dolorosa, pero es la verdad. La nación se descaminó, se descarrió totalmente y no siguieron al pastor de Israel. Como ovejas fueron desobedientes, se descarriaron y no siguieron al pastor de Israel, a su dueño, a su guía. Y en lugar de gozar de pastos delicados, derramaron lágrimas de arrepentimiento. En el pasado Dios les había dado de comer y de beber en su deambular, en su recorrido, en su vagabundear por el desierto. Tenían la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la dirección de Dios, la guianza de Dios. Tenían comida y bebida. Pero esta generación ahora únicamente tenía lágrimas de desesperación. Así sucede de continuo cuando usted es desobediente a Dios. Así sucede de continuo en su desobediencia, que ora y ora y encuentra que no hay respuesta. Así sucede de continuo en la desobediencia a Dios, que viene una tragedia tras otra.
y lo peor de todas esas condiciones a causa de nuestra maldad y desobediencia, que somos un mal testimonio a aquellos que no creen en Dios, a aquellos que se burlan de Dios, a aquellos que se mofan de usted. Como dice el salmista, nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. ¿Cuántas veces el mal testimonio de los creyentes ocasiona burlas y mofas y ridiculización por parte de aquellos que los conocen y que saben que van a la iglesia y que saben que dicen que son creyentes y que son activos y siervos y siervas, pero están viviendo una vida desordenada? No sea usted motivo de ridículo, no sea usted motivo de burla. Si los ataques son por su fe, si los ataques son por su obediencia a Dios, si los ataques son por su fidelidad a Dios, hay bendición. Pero si son por el resultado de su mal testimonio, entonces ore con el salmista, restáurame, Dios mío, restáurame, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Sonríeme, Señor, me arrepiento de mi infidelidad, me arrepiento de la dureza de mi corazón y te pido que me restaures y que sea yo motivo de alabanza y de admiración a la grandeza tuya. Señor, permite que así suceda. Y entramos entonces a la parte número 3. La parte número 3 incluye los versos del 8 al 13. Y hay un ejemplo muy importante que a lo mejor usted recuerda su tierra donde están las plantas de uvas, donde dice en el verso 8, hablando de una manera poética, el salmista dice: desde Egipto trajiste una vid. Y esa vid es una referencia a Israel. Desde Egipto trajiste una vid, expulsaste a las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y ésta llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, los cedros de Dios se cubrieron con sus sarmientos, como la planta de uva que se extiende y las guías se van enredando y enredando y enredando para que crezcan las uvas. Y la vid extendió sus vástagos y sus renuevos hasta el mar y hasta el gran río. Y viene la gran pregunta: ¿por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Dios eligió a Israel para que fuera un viñedo fructífero, para bendición a las demás naciones. La planta creció rápidamente y en los días de David y de Salomón llenó la tierra desde entonces, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Pero desobedecieron y Dios removió su protección y usó a estas mismas naciones para disciplinar a su pueblo. El castigo de Dios por la desobediencia y la infidelidad. Y termina el Salmo con un ruego pidiendo la restauración. Dios de los ejércitos, vuélvete a nosotros. Desde el cielo dígnate mirarnos y reconsidera. Ven y ayuda a esta viña. Es la viña que plantaste con tu diestro, ese renuevo que sembraste para ti. La han cortado, le han prendido fuego, déjate ver y repréndelos para que perezcan. Pero posa tu mano sobre tu hombro elegido, sobre el hombre al que has dado poder. Así no nos apartaremos de ti, tú nos darás vida
y nosotros invocaremos tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Oración muy personal. En ese momento es un clamor por la nación, pero también hay una aplicación en la oración que usted hace por la restauración de su hogar, la restauración de su familia. A lo mejor usted, hombre, ha sido rebelde, ha sido infiel, ha sido abusivo, ha realizado cosas terribles destruyendo su hogar. Solamente ahora se recuerda que su esposa se divorció de usted y se llevó a sus hijos, pero no recuerda el daño que usted ha hecho. Yo le pido en esta hora, ore y di: restaura, Señor, mi hogar, a resplandecer tu rostro y salva mi familia, salva mi hogar. No permita que mis hijos ahora me miren y crezcan como hijos sin el Padre. La oración de este salmo fue respondida parcialmente cuando algunos de aquellos que fueron llevados al extranjero regresaron a la nación. Pero esa oración se cumple plenamente y perfectamente en la persona de Jesucristo el Señor. Cristo Jesús, enviado por Dios, Dios con nosotros, restaura el amor, la relación. Dios muestra, dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús murió por usted. En su ignorancia, en su desconocimiento de la verdad, en su experiencia religiosa pero falta de Dios, usted cumplía y usted iba a la iglesia cuando le convenía o cuando había alguna ceremonia, pero no le daba a Dios el control de su vida. Y hoy reconoce que usted ha sido la causa de toda esa tragedia. Dígale a Dios en estos momentos: Jesucristo, Hijo de Dios, el buen pastor, restáurame, haz resplandecer tu rostro sobre mí y sálvame. Regresamos entonces para terminar con una oración. Amado Dios, te quiero rogar por todos aquellos que han oído este mensaje, especialmente aquellos que en estos momentos se encuentran en situaciones de dolor, en situaciones terribles de vergüenza y de ridículo. Señor, te pido por ellos, especialmente por aquellos que reconocen al oír esta exhortación, reconocen que te han necesitado a ti, te piden que tú les sonrías y les perdones. Así que en el nombre de Jesucristo el Señor te ruego, amado Dios, que haz resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas misericordia de ellos y que les salves para la gloria tuya en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Radiovisión te invita a la conferencia de cristianos comprometidos con Dios a cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu sociedad. Sábado 15 de agosto a las 12 del mediodía en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos en la conferencia de cristianos comprometidos con Dios a cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu sociedad. Recuerda que el mundo necesita de ti y de mí, no nosotros del mundo. Tiempo de brillar, tiempo de hacer la diferencia en esta sociedad. Te esperamos en la conferencia de cristianos comprometidos, sábado 15 de agosto a las 12 del mediodía. Radiovisión y la librería